7:36. María Elena Núñez. Gracias, Julio. Si ustedes pasan, buenos días a todos y a todas. Si pasan por la Bolívar con Núñez de Cáceres, quizás sientan lo que yo sentí, escalofríos de unos ceritos marcados en la calle. Ustedes saben lo que son los ceritos, ¿verdad? Esas marcas que dejan en la calle conductores que se dedican a hacer círculos en su vehículo, ¿verdad? Parece que les gusta que les suba la adrenalina al hacer esto, a alta velocidad, marcan, las gomas guayan, arriesgándose tanto ellos como los demás. Ahí hay 2 o 3 círculos, Amaury, que de verdad, cuando uno pasa por ahí, dice, ¿a qué hora se hizo esto? Este conductor o conductora, puede ser una mujer, no puedo discriminar, ¿tendría alcohol en la cabeza al hacerlo? ¿Pensó en el riesgo que asumía, que puede perder el control del vehículo, estrellarse el mismo? ¿Pensó en los riesgos a los que expone a los demás? Cuando ustedes pasen por ahí se recordarán de mí. De verdad, como madre, sentí escalofríos. Y digo como madre porque no solamente se arriesga esa persona, sino los demás. Y le pasan a uno por la mente todas estas madres que han creado fundaciones para prevenir los accidentes luego de la pérdida de sus hijos en accidentes no necesariamente buscados por ellos mismos, sino por imprudencias de los demás. Por otro lado, Julio, refiriéndose al caso del embajador de Haití en el país, el señor Fritz Ineas, un excelente embajador de carrera, un diplomático de mucha formación, y él decía, quizás el embajador tenía miedo de la policía, pero no, quizás el prejuicio esté funcionando en mí, quizás en él también, pero yo creo que él lo que le tenía era miedo a la prensa. ¿Y por qué digo esto? Porque él creía haber dejado el celular en la mesa donde estaban los documentos que se habían recuperado. Y dijo, ay, me robaron el celular. ¿Y quiénes estaban ahí? Además del jefe de la policía, él y algún otro oficial. No eran cabos y rasos, periodistas como nosotros. Entonces él dice, ay, me lo robaron. Y luego, no, que lo dejó en el despacho. ¿Y por qué yo digo esto? Por un simple prejuicio. No, es el mismo embajador que nos acusó a nosotros, a los medios de comunicación de la República Dominicana, de exagerados, de no contribuir a la solución de los problemas entre Haití y la República Dominicana, que nosotros estamos incrementando. Entonces yo creo, déjame ser justa e incluirme, todos vamos a dejar a un lado el prejuicio. Señor embajador, no tema que donde hay muchos periodistas no necesariamente tiene que haber un ladrón entre los periodistas. No tema de los periodistas dominicanos. Y yo a la vez no voy a tener ningún prejuicio. Voy a entender que por ese trauma de que la robaron en su casa y que se descubre que había gente de la policía en eso, por ese trauma fue natural, ese trauma, la reacción en usted. Pero no, los periodistas no somos ladrones. Por otro lado, por fin, el jueves 26 fue convocado las partes, tanto empresarios como trabajadores, se hizo ya la convocatoria de parte del Ministerio de Trabajo, la Comisión Nacional de Salarios, algo que están esperando desde el año pasado los trabajadores y como comentábamos hace unos días ya todo el presidente, el gobernador del Banco Central, economistas han hablado de que no es posible mantener los niveles de salarios que tienen los trabajadores hoy día. Entonces el jueves 26 es esta reunión. Los trabajadores están listos con sus propuestas de aumento salarial. Los empresarios dicen que no la tienen, pero que van a trabajar. Esperemos que vayan con una propuesta concreta y que no se pierda más tiempo. ¿Cuál es la posición de los trabajadores externada por Pepe Abreu? Bueno, que como se ha dilatado tanto esto, como la primera convocatoria de este año fue el 14 de enero y no se pudo llegar a ningún acuerdo, ni siquiera comenzar las negociaciones, las discusiones por la falta de una propuesta de los empleadores, que cualquier decisión que se tome sea con efecto retroactivo a partir del 14 de enero. Creo que esto va a ser muy difícil, pero bueno, es el planteamiento que hace Pepe Abreu y esperemos que el jueves 26 no se utilice lo que denominan los trabajadores como tácticas dilatorias de parte de los empleadores para no tomar una decisión en este asunto. Lamentable la muerte de un dirigente del PLD, un profesor que además era precandidato a alcalde por un municipio de San Juan. Se trata de Francisco Adames. Cuando uno conversa con personas del sector educativo, hablan muy bien de este profesor y dirigente político. Es muy preocupante y ojalá que la policía aclare y pueda encontrar a los responsables de este asesinato y se pueda determinar la causa.
Cuando hay asesinatos así, uno generalmente piensa en 3, 4, 5 móviles para eliminar, quitar del medio a una persona. Y ni las voy a mencionar porque haría daño a la imagen de una persona y no tengo elementos para pensar en una razón u otra. Pero ¿por qué lo mataron? Él estaba el domingo en su casa, en San Juan, en el municipio donde reside, allá en San Juan de la Maguana, Juan de Herrera, de San Juan de la Maguana. Estaba con su esposa y cuenta a su esposa que de repente recibió una llamada, bajó, se fue en una motocicleta con alguien, desapareció. En principio la esposa reportó un supuesto secuestro y el señor apareció con múltiples puñaladas, atado de pies y manos, la boca tapada con cinta adhesiva y en una bolsa plástica cerca de un río y próxima a las instalaciones del Sindicato de Camiones de Volteos afiliados a Fenatrado. Aunque han habido problemas con los sindicatos, no podemos atribuir a que esto tiene que ver con la gente de Fenatrado, porque a veces esto se hace adrede cuando se le quiere hacer daño a una institución y otras veces lo dejan por descuido cerca de la zona donde ha sido asesinado. No se sabe nada, pero es preocupante y se necesita que se investigue lo antes posible este caso. Es muy preocupante estos hechos si lo unimos con el asesinato del regidor de Monteplata el año pasado. Recientemente el escándalo con el regidor de Pedro Brán y esas denuncias de que supuestamente dirige toda una red de sicarios. Se han dado detalles de que él va a presenciar las ejecuciones de la gente que ordena matar. Cuando uno escucha todo eso, uno dice, y así es que vamos a enfrentarnos a la campaña electoral donde se van a disputar cerca de 5,000 cargos, donde para mucha gente en muchos municipios del país esto puede ser de vida o muerte, ganar o no una alcaldía, ser regidor o lo que sea. Entonces nosotros tenemos 2 temas pendientes de cara a las elecciones del año que viene, que no importa, eso no tiene que ver con ley de partidos. Yo dudo mucho que se pueda aprobar y si se aprueba, no sé cuál sería el contenido, porque después que se desestimó todo un trabajo de 1 año y pico en aquella comisión bilateral presidida por Karen Ricardo y luego se encargó a una comisión solo de la Cámara de Diputados, después que hemos estado más de 10 años, cuando fue un tema en su discurso del presidente del Senado, Reinaldo Pared, la preocupación que tenía por el tiempo que se ha perdido con esta ley, ahora que se haga de buenas a primeras en 2 o 3 meses, bueno, no sé si se puede confiar en el resultado de esa ley de partidos, tal y como salga así rápidamente. Pero necesitamos una ley para garantizar ciertas condiciones elementales para la próxima campaña. Yo pienso que no. Yo pienso que se puede lograr un acuerdo entre los políticos. Si ustedes dirán, ay, qué ingenua está María Elena. No, ahí está el ejemplo del 4%. ¿Durante qué tiempo no se cumplió con la ley que establece destinar el 4% del Producto Interno Bruto a la educación? Durante años se hizo un acuerdo en la campaña, los candidatos lo firmaron y dirán, bueno, hubo un presidente que decidió respetarlo. Sí, pero esto se puede dar también. ¿Y por qué no pensar que los candidatos a la presidencia y los presidentes de los partidos pueden firmar un acuerdo y que este se respete? No importa si se puede aprobar una ley de partidos antes de la campaña o no. Entonces hay que garantizar la vida de los que van a aspirar a diferentes posiciones, a esos 5,000 cargos en las elecciones que vienen, sobre todo en un país donde dicen que hay oficinas en cualquier lugar de sicarios. Y por otro lado, en caso de que se pueda, evitar que dinero del narcotráfico vaya y financie la campaña de los partidos. El hecho de que uno diga que no tiene credibilidad una gente como Quirino para decir cuál candidato puede aspirar y cuál no, no quiere decir que uno no reconozca que hay dinero del narcotráfico que llega a los partidos y llega a los candidatos. ¿Y cómo se evita esto? Bueno, que se reúnan los dirigentes políticos y los presidentes de partido, pero tienen que hacer un intento para evitar que esto ocurra el año próximo. A propósito de ese señor al que te refieres, de Quirino. Sí. Ayer, mediodía, Juan Ubiere fue al show del mediodía a responder un comentario que había hecho
Melton Pineda aquí en El Sol de la Mañana. Entonces, él hizo algunas precisiones y yo creo que perfectamente esas precisiones son atendibles y nosotros somos un medio abierto. Y no creo que lo que él dijera difiera de lo que dijo Melton. Él pudo haber hecho algunas precisiones de lo que Melton dijo y sencillamente aclarado el tema. ¿Qué dijo Melton? Melton dijo que hubo unas negociaciones para los derechos de una parada y unos solares con Quirino y que había una deuda millonaria por ese concepto. Juan Uvieres dice que él, primero, que Juan Uvieres no ha hecho negociación, está claro. Juan Uvieres es Fenatrano. Cuando una gente se refiere a Juan Uvieres, no se refiere a que Juan Uvieres compró. No, Juan Uvieres es Fenatrano. Sí. Lo que habría que ver es lo de Fenatrano. Entonces, cuando dice lo de Fenatrano, Juan Uvieres explica que hay un solar que él le alquiló a la mamá de Quirino. Un solar que le alquiló Fenatrano a la mamá de Quirino. Ese solar Fenatrano le paga 100,000 pesos mensuales. Pero Fenatrano también tiene el derecho a compra de ese solar, de ese terreno. ¿Se estila eso? Que eso se estila, porque incluso esas propiedades se alquilan con la persona que lo alquila tiene la prioridad casi siempre. Si se va a vender, pues tú me das la opción primero a mí. Exacto. Si yo no puedo, entonces tú buscarás otro. Y más con un alquiler así de 100,000. Entonces, yo creo que entre eso y lo que dijo Melton, no puede haber, digamos, diferencias explicables. Pero lo que dijo Melton entonces no es un invento. Claro. ¿Por qué? Porque ese terreno tiene un valor y estoy seguro que Quirino quiere el dinero del valor de eso. ¿A quién se lo va a reclamar el valor de eso? A la persona que tiene ese solar arrendado y que lo quiere comprar y que lo quiere comprar. Es decir, si tú hicimos acuerdo o tú me buscas mi cuarto de lo que eso vale, o tú me permite, me entregas mi cosa para yo venderlo, que estoy seguro que ahora tendría un valor mucho mayor que hace un tiempo. Entonces ahí hay un tema económico. Ahora, lo que podría decir Uvieres, bueno, yo no le debo porque yo no le he comprado. Fenatrano no le ha comprado, entonces yo no le debo. Pero hay un tema económico. Está eso y estaría lo que representa el derecho de las rutas. Todo el mundo sabe que eso, si Fenatrano tiene una ruta y yo quiero incursionar en esa ruta, yo tengo que ir a pagar a Fenatrano. Ahora, si yo quiero adquirir las rutas que tiene Fenatrano, si no llego a un negocio con ellos, no la voy a adquirir. Claro. Ahí tiene que haber habido una negociación. Melton no dijo que eso era ilegal, ni que incluso aclaró que no se trata de un asunto de droga, no es una operación comercial. Es una operación comercial. Ese solar está ahí, no importa de quién sea ese solar. Claro. Si no lo vende Quirino, lo iban a vender las autoridades. Tal vez ese solar se salvó porque estaba a nombre de la mamá. Y tal vez algunas propiedades que estaban a nombre de otros familiares no se la pudieron quitar porque estaban a nombre de otros familiares. Pero ¿quién va a pensar que ese negocio se hizo con la mamá? Aunque la mamá firme el documento, ¿a alguien se le ocurrirá pensar o usted le puede decir a alguien que esa negociación se hizo con la mamá? No, esa negociación sí se hizo con el dueño de eso. El dueño de eso es Quirino, aunque eso esté a nombre de su mamá, porque su mamá no habría tenido capacidad económica de adquirir ese terreno. Entonces yo creo que ahí lo que hay que hacer las precisiones de lugar y no le veo mayor. Uvieres al final lo que quería decir era, yo no tengo que ver con el narcotráfico, y es cierto, pero Melton no dijo eso. No dijo que inclusive Melton dijo ayer, yo tenía la información desde hace tiempo, sacó a relucir eso ayer por algo que se estaba tratando acá, quizás que íbamos a tratar el tema del transporte, pero en ningún momento él relacionó a Uvieres con narcotráfico, sino, y eso, la moraleja de eso, lo que nos queda es que cualquiera puede estar involucrado con alguien indirectamente relacionado con el narcotráfico, porque ese dinero se multiplica y hay familiares y amigos
Y uno tiene que tener mucho cuidado. Ahí anda circulando en las redes un video donde uno observa al presidente Danilo Medina, en ese momento era candidato, a hablar de que hay que tener mucho cuidado. Él decía, la gente que hace el dinero trabajando es austera, o sea, no regala millones. Y dice, cuando a mí me hablan de una cantidad exagerada de millones, yo no cojo dinero. Él no va a decir por discreción, porque todo lo manejó siempre con mucha discreción, la cantidad de cheques que Danilo rompió. Sí, señor. La cantidad de cheques, cualquier dinero sospechoso, cualquier cheque sospechoso que se hiciera a su nombre o que lo hiciera una gente que, porque una gente podía hacer un aporte. Entonces había una investigación de quién hace ese aporte. Si el asunto no está claro, no es devolverte cheque para que tú lo tengas por ahí, después saques una copia, porque la gente no sabe si yo lo cobré o no. La cantidad de cheques que rompió, sospechoso, fue grande. Sí. Fue grande. Tú sabes que la mayoría en efectivo que se hacen ese tipo de donativos. Sí. Intentan hacer ese tipo de donativos. Pero tú tienes que tener confianza. No, pero tener control de todo eso. Porque tú tienes, porque el que no, ¿y quién que te viene a traer ese dinero? Claro. A ti? O a través de quién llega ese dinero. Sí, está bien, pero que la mayoría de esos aportes así de dineros calientes, buenos días, como se llama en Colombia, que son los recursos provenientes de narcotráfico de lavado, por lo general siempre es en efectivo que se hacen esos donativos. Sí, pero tú tienes un equipo de finanzas que establece qué llega y qué no llega y le está informando al candidato. No, está bien, desde que ganó la banca, que fulano, averigüen, ¿qué es eso? No. Incluso, tanto de narcotráfico como de gente que quería, por eso, porque hay una anécdota famosa de Danilo, no voy a decir el nombre de quién es ni nada, pero hay una anécdota famosa de alguien que fue un día a exigir una entrevista con él porque estaba aportando mucho. Y Danilo salió y dijo, ¿cuánto te ha aportado? Tanto, háganle un cheque y devuélvanselo. Pero delante de mucha gente. Bien es decir, hecho. por eso tú no puedes venir a maltratar a mi equipo ni a creer que, porque tú estás aportando, que es lógico que los empresarios aportan y todo el mundo aporta, pero no puede tampoco imponer reglas ni querer definir la agenda del candidato. En ese video del que María Elena hace referencia, que ha estado circulando en las redes en los últimos días, se especula que la persona a quien él se refiere, el presidente Danilo Medina, que dice que en el 2000 me ofrecieron 20 millones de pesos y después esa persona murió. Se especula que es Martín Abreu Pimentel, el que murió asesinado en la discoteca Trío Café en la avenida Abraham Lincoln. Ah, ok. Y él dijo que en el 2000 se le acercaron para darle 20 millones de pesos y que él los rechazó. Que la persona que pone a circular el video habla de incoherencia. Yo no veo ningún tipo de incoherencia. Toda la coherencia hay ahí. Claro. Ahí lo que hay o es sea, coherencia. esa ha sido la posición del presidente Danilo Medina cuando era candidato y ahora. Y el hecho de que él vaya a apoyar a su amigo, compañero, presidente de su partido, al expresidente Leonel Fernández, ante lo que muchos suponen que es una campaña de descrédito contra él, eso no quiere decir que él apoye prácticas que nunca ha apoyado. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Yo veo ahí coherencia de parte de Danilo Medina. Por otro lado, se manda una señal muy grave a la población, los jueces que dejan en libertad al señor José Cruz. Como ustedes recordarán, acusado de reetiquetar medicamentos vencidos. Aunque en este caso no se trataba de esa acusación, sino la de agresión sexual. Ya por esa acusación, otro había juez sido puesto en libertad. El magistrado José Alejandro Vargas actuó en base a un requerimiento de habeas corpus. Okay. Y lo explicó. Y la acusación era agresión sexual y rebeldía ante la justicia por ese mismo proceso que inició en enero del año pasado. Sí. Yo me imagino que el argumento del juez Vargas, Julio, fue el tema de salud. Es que resuelven el problema de opinión pública. Resuelven el problema de opinión pública, pero no te resuelven el problema del expediente. Entonces, el juez se encuentra con un individuo que tiene que ser o procesado o sometido de inmediato a la justicia y ya tiene más del tiempo requerido para eso, ¿qué tiene que hacer? Ponerlo en libertad. ¿Por qué? Porque mucha gente entiende que cuando ya yo he resuelto mi problema ante la opinión pública, que yo agarré a cualquiera, un delincuente, y dije que lo apresé y dije lo que ha hecho, ellos resolví mi problema, ¿no? El problema usted lo resuelve con un expediente contundente de ese individuo. ¿Y cómo usted va a tener un individuo preso de manera indefinida y un juez, bueno, porque te falsificó medicamentos, porque te violó a una mujer, porque te hizo una serie de cosas así? ¿Dónde está la base para yo mantener esta
esta prisión. Él no la vio y aplicó el artículo 381 del Código Penal. Y punto. Entonces uno puede cometer delitos como estos, se interna en una clínica, argumenta deterioro de salud. Él ayer inclusive decían que no estaba en condiciones de responder preguntas a los periodistas de lo mal que estaba a nivel de salud, y con eso uno evade prisión. Finalmente, felicitar al Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer inauguró un centro de promoción de la salud sexual y salud reproductiva de adolescentes. Esto con ayuda del gobierno coreano. El gobierno coreano donó cerca de 15 millones de pesos y una contrapartida del gobierno dominicano de 9 millones de pesos. Esto va a ser para adolescentes entre 10 y 19 años que harán la visita al lugar y participarán en grupos divididos de 10 a 15 y de 15 a 19. Y está en la Max Enrique Sureña 205 en Los Prados, y es una excelente iniciativa. Para evitar abortos hay que lograr que los adolescentes pospongan lo más posible el inicio de la actividad sexual. Pero si están activos, Amaury, que se protejan. Cambio fuera.